Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Comentamos hoy el 28º domingo del tiempo ordinario. La primera lectura es del profeta Isaías. La liturgia de este domingo presenta la salvación bajo la imagen de un banquete preparado por Dios para todos los hombres. Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. En esta lectura nos dice el profeta Isaías que Dios prepara para todos los pueblos en el monte Sión un banquete de manjares suculentos. Esta escena, que tendrá lugar en los últimos tiempos, es una imagen de un futuro reino formado por todas las naciones. Un reino de alegría, de paz, de felicidad, libre de derramamiento de sangre y de opresión, que tendrá por capital a Jerusalén, donde está Sión, el santuario de Dios. Aniquilará la muerte para siempre. Sin duda, esta es una expresión que se refiere a que ya no habrá muertes por causa de las guerras o de los odios, pues como dice el mismo profeta Isaías, sucederá en la época final de los últimos tiempos, en la que no alzará la espada gente contra gente y no se ejercitará para la guerra. Porque entonces el cumplimiento de la ley de Dios será perfecto, por estar esta grabada en todos los corazones. Esto también nos lo dice el profeta Jeremías. Entonces Dios enjugará las lágrimas, especialmente de su pueblo, y cesará la tristeza y las penas ocasionadas por las guerras sufridas y por tantas desgracias de este mundo. La dicha de los pueblos está fundamentalmente en el cumplimiento, en la vivencia de la ley de Dios, es decir, conocer, amar y vivir la voluntad de Dios. Se trata de la bienaventuranza eterna anunciada con expresiones idénticas en el Apocalipsis. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte. En la segunda lectura de San Pablo a los Filipenses, esta lectura es el final de la carta de San Pablo a estos filipenses. San Pablo estaba prisionero y por haber recibido por medio de un tal Epafrodito ciertas limosnas para las iglesias de Filipos, donde había estado antes misionando, les dedica unas palabras de agradecimiento y les dice: por mi parte, sé vivir en la pobreza y en la abundancia, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Esto es, todo lo puedo soportar: el hambre, la sed, la tortura, las persecuciones. En todo caso, dice, hicisteis bien en compartir mi tribulación. San Pablo, al recibir de los filipenses socorros materiales a cambio de sus trabajos apostólicos, ¿qué hace? Los alaba, les agradece. Es como recordarles el dicho de Jesucristo: digno es el operario de su salario. Con las demás comunidades a las que él les daba tantos bienes espirituales, era opuesto a recibir de ellos sus bienes materiales. Pero aquí hace una excepción y termina diciéndoles: en cambio de lo que habéis hecho por mí, dice, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia. Estas palabras son como una oración del apóstol en favor de ellos, también en favor nuestro. Cuando somos generosos con Dios, el Señor nos recompensa de forma grandiosa. En el Evangelio de San Mateo, el convite de la salvación adquiere una fisonomía nueva. Es la fisonomía, diríamos, nupcial. Dios llama a todos los hombres a participar de las bodas de su Hijo con los hombres, comenzada con su encarnación y consumada con su muerte en la cruz y su resurrección. Aquí San Mateo nos narra una parábola que expuso Jesús en vísperas de su muerte a los sumos sacerdotes y senadores del pueblo. Viene a tener algo parecido como con la parábola de los viñadores del domingo anterior.
Jesús nos describe un banquete que un rey preparó con ocasión de las bodas de su hijo. Cuando estaba preparado el banquete, mandó a sus criados para que avisaran a los convidados, pero estos no hicieron caso. Otros se excusaron y otros mataron a los enviados por el rey que les invitaba al festín. ¿Qué hizo después el rey? Montó en cólera, envió sus tropas y éstas acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Esta descripción se refería claramente a los judíos, que fueron los primeros invitados a entrar en la iglesia. Ellos maltrataron a los profetas enviados por Dios y a otros los mataron. No hicieron caso. Y, como ya recordé, en el anterior domingo, vinieron los ejércitos romanos al mando de Tito y prendieron fuego a la ciudad. Como los judíos no quisieron entrar entonces en su reino, siguieron profetas y apóstoles enviados por Jesucristo para que invitasen a los gentiles y entrasen en su reino. Y fueron muchos los que acudieron, buenos y malos. Entre todos, dice, vio uno que no llevaba el traje o vestido de fiesta, la vestidura de la gracia, y lo echó fuera. En esta parábola, nada se exige, todo se ofrece, pero se rechaza lo que es ofrecido con bondad y gran generosidad por parte de Dios. Es la actitud del hombre convencido de que no necesita de salvación, o del que, hundido en negocios terrenos, considera tiempo perdido pensar en Dios o en la vida eterna. Estas personas corren el peligro de ir a la ruina, mientras otros son invitados en su lugar. Dios, en estos momentos de la humanidad, continúa renovando su invitación. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Ser invitado y haber entrado en el festín no significa poseer ya la salvación de forma definitiva. Es necesario llevar el traje de boda, es decir, vivir, poseer, perseverar en la gracia de Dios, tener la disposición interna necesaria para la salvación. Los hombres podemos pertenecer materialmente a la Iglesia, pero el que no está en la caridad de Cristo, el que no posee la gracia de Dios, la gracia de Cristo, este tiene apariencia de discípulo de Cristo, pero el fondo de su corazón no es de Cristo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. La parábola no quiere decir que los elegidos sean pocos de modo absoluto, ni que su número es inferior al de los llamados por culpa de la ligereza de estos en responder a la invitación divina. ¿Cuál es la aplicación? Es para tomar parte en el banquete del reino de Dios, en la Eucaristía, hay que ir en gracia de Dios, no hacer comuniones indignas, confesarse antes bien, vivir la caridad apostólica. En definitiva, querer crecer en un camino espiritual hacia la santidad con la perseverancia en la unión a la gracia de Dios, que es la que nos da el salto definitivo al cielo. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.